buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Diálogo Libre, su programa donde discutimos temas de coyuntura nacional. Este viernes 30 de octubre nos acompaña el licenciado Edgar Balcells para tratar el tema de la corrupción en el ICS. También está con nosotros la periodista Andrea Orozco y su servidora Claudia Acuña, quienes los acompañaremos la próxima media hora para tratar sobre este tema. Pero para conocer algunos detalles, vamos a ver un material preparado para el efecto. Una serie de señalamientos contra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social empezaron a surgir el 17 de diciembre del 2014, cuando se supo que el subgerente de esa entidad, Álvaro Dubón, suscribió en octubre de ese año el contrato con la droguería Pisa, el nuevo proveedor de tratamiento de diálisis peritoneal para enfermos renales. Luego de una investigación de la CICIG y el Ministerio Público, el 20 de mayo del 2015 se logró la captura de 17 personas, entre ellas la de Juan de Dios Rodríguez, presidente del ICS y exsecretario privado del entonces presidente Otto Pérez Molina, implicados en el contrato anómalo a favor de la empresa Pisa, que hasta el momento ha dejado 37 pacientes muertos. El segundo caso de corrupción en esa entidad salió a la luz pública el pasado martes, en donde fueron capturadas 11 personas vinculadas a la red denominada Negociantes de Salud, dirigida por el exsecretario de la Presidencia de Álvaro Colón, Gustavo Alejos, y proveedores de medicinas, quienes junto a funcionarios y particulares ajustaban compras en el ICS según sus intereses económicos. Alejos tiene arraigo y orden de captura. Gracias licenciado por estar con nosotros. En el último año pues se han descubierto por lo menos estos dos casos grandes, ¿verdad?, de corrupción. ¿Usted qué nos puede pues decir acerca de esto? El ICS es en realidad una entidad muy propicia para cometer actos de corrupción. Mire, yo creo que este caso tiene tanta trascendencia en términos de políticas públicas que no debiéramos solo pensar en el tema ICS como tal, sino en cómo están los diversos sistemas de la administración pública, el sistema de compras, el sistema de abastecimiento, el sistema de inventarios y sobre todo también el recurso humano, porque es el recurso humano el que hace posible toda esta clase de maniobras. Yo creo que este tema del ICS, que incluso no ha sido encarado aún por la Junta Directiva, la Junta Directiva ayer tuvo únicamente una celebración en lugar de declararse en sesión permanente, porque son precisamente ya los cuadros medios, directores de hospitales a los que ha llegado esto. Y no solo es una responsabilidad de la Junta Directiva, sino no me explico por qué el Ejecutivo mismo no ha tomado mayores cartas en el asunto a nivel de los gabinetes, gabinete de gobierno, pero también el Congreso de la República, porque les voy a dar un tema de la historia inmediata. Esto ya ha sucedido anteriormente y en la presidencia del señor Wohlers, en tiempos del FRG, incluso hubo una intervención del ICS y hubo un acuerdo legislativo en donde se conformó una comisión presidida por Ninette Montenegro. Y lo recuerdo yo muy bien porque a través de la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos elaboramos un trabajo. Estábamos en eso, porque no fue después de lo sucedido, sino antes. Y en ese trabajo que habíamos elaborado y ya mirábamos ciertos problemas que se avisoraban en el ICS, nosotros anticipamos una serie de propuestas e incluso iniciativas de ley para que la Universidad de San Carlos encarara el asunto. Sin embargo, todo como que se va quedando, la coyuntura nos rebasa, es un tema tras otro. Ayer fue Chico Dólar, ahora es el ICS, luego nuevamente vuelve a ser a veces aduanas y pareciera que ya como que estamos en un mar de corrupción y no se atacan los problemas de fondo. Aquí hay casos muy paradigmáticos como para que el Congreso de la República y altas autoridades, los altos organismos del Estado actuaran en comenzar a prevenir estos
estas maniobras, ¿verdad? Pero como usted lo dice, licenciado, precisamente durante varios gobiernos el ICS pareciera ser el botín, ¿verdad? De ahí es donde sacan el dinero, sacan los beneficios para terceros, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace débil al ICS para poder permitir que estas cosas ocurran? No, yo diría que es lo que lo hace fuerte. Y hace poco tuvimos en Flaxo una reunión en donde invitamos a don Carlos Enrique Mencos Morales, que sería bueno, hubiera sido bueno tenerlo aquí, ¿verdad? El señor Contralor General de Cuentas de la Nación. Y él decía a unos estudiantes, que tenemos un curso con estudiantes del Ministerio de Finanzas Públicas, que a veces la autonomía de ciertas instituciones se usa de acuerdo a los intereses que persisten y de acuerdo a lo que se le deja accionar a esa autonomía. Entonces eso, ya ven ustedes que, por ejemplo, hoy también hay capturas en Pueblo Nuevo Viñas, en Cuilapa, a diario hay capturas de alcaldes y miembros de consejos municipales. Entonces, sumemos municipalidades, sumemos Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, sumemos SAT, órganos autónomos. Pero son órganos autónomos que tienen una serie de cordones umbilicales, porque los más altos responsables son quienes nombran a esas autoridades. Y precisamente eso es lo que estamos luchando en la Universidad de San Carlos. Ustedes leerán, saldrá en Prensa Libre, el diario de mayor circulación, saldrá el campo pagado del Consejo Superior Universitario. Y el campo pagado va en la línea de actuar ya en términos no solo del ICS, sino de los sistemas que permiten este tipo de maniobras y manipulaciones en el accionar de la política pública, puros intereses privados, ¿verdad? Licenciado, en este caso, ¿será necesaria una nueva intervención, Alex? No, o sea, yo no, de alguna manera recordé lo de la intervención pasada, pero creo que ahora hay una serie de herramientas que se podrían tener y una de las más importantes es que la Junta Directiva comience a reconformarse. Por ejemplo, les voy a mencionar, de las 28 personas que se indican que están en juicios y en problemas con la justicia, 6 de ellas son directivos. O sea, la Junta Directiva está actuando a media agua en este momento. Hay una sola persona de Junta Monetaria, una sola persona de CACIF. En términos del Ejecutivo, se nombró a un anterior director de la Universidad de San Carlos, que en el comunicado de mañana se le hace un desconocimiento como miembro de la familia universitaria, y el Ejecutivo mismo, a través del vocero, el señor Palmieri, ha anunciado que habrán cambios en la CIA suplente del organismo ejecutivo. El Colegio Médico recién se ha integrado con 2 distinguidos médicos, y la Universidad de San Carlos está también un poco sonta ahí, con un suplente, porque no se me ha dejado. Entonces, lo primero es reconformar esa Junta Directiva, y yo no creería en la intervención porque a partir del 16 de abril hay una serie de elementos muy diferentes a los que había en tiempo del FRG. Entonces ahora hay una plena conciencia ciudadana, una serie de elementos que permiten la rendición de cuentas y de ejecución de controles. Hay una serie de iniciativas en términos de los partidos políticos, porque recordemos que quien anda prófugo de la justicia, que yo le llamaría el capo de todos los capos en la cuestión pública, Gustavo Alejos, era dueño de una gran cantidad de partidos políticos. Sale un reportaje que incluso había casi comprado la Gana, la Gran Alianza Nacional, y el partido Todos también era parte o sea, él era
un financiador de campañas y un experto en eso. Entonces hay que entrarle a la ley electoral y de partidos políticos, a las reformas en materia de la seguridad y la justicia, a la ley de servicio civil, y que sea una ley, nosotros hemos estado proponiendo una ley que no sea reducida únicamente al organismo ejecutivo, sino que esto es una muestra que el ICS debería tener un esquema de servicio civil con mucha disciplina y mucha sanción. Aquí se hacen ver incluso abogados. En un reportaje se hace ver un abogado 029, que era el que también legalizaba contratos del señor Muralles en la parte privada. O sea, hay una gran colusión entre intereses públicos y privados que deviene de que Guatemala ha perdido el concepto de la función pública y de la carrera pública y del servidor público, y que la famosa ley de probidad como que es una letra muerta más. Y la ley de contrataciones del Estado, en la cual en esta misma reunión que tuvimos con el Contralor, él hace dos propuestas muy concretas: la desaparición del contrato abierto y la aprobación del sistema de subasta inversa, que no quiere decir más que irse al precio más bajo siempre, ¿verdad? Aquí lo que hacían estos proveedores era ponerse de acuerdo precisamente para obstaculizar ese proceso competitivo. Eso es un tema gravísimo para la libre competencia y la libertad de los mercados. Yo creo que aquí la AmCham, donde había una empresa extranjera también operando, incluso con créditos del Exim Bank, la AmCham, que es la American Chamber, debiera decir mucho, y sobre todo la Cámara de Comercio, porque son una gran cantidad de asociadas de las farmacéuticas vinculadas con la Cámara de Comercio. Entonces, esos hechos que estamos viendo constituyen un obstáculo a la libertad de mercado y a la competencia de los mercados. Entonces miremos que el tema tiene una trascendencia, ¿verdad?, relacionada con múltiples reformas que deben irse dando. Entonces yo lo veo esto como un caso paradigmático, muy parecido al caso de la SAT, pero lo dije también en una entrevista que aquí sí nos apareció de manera muy fuerte lo que en la SAT se le llama la línea 2, que en la SAT han sido empresarios de cuarta y quinta categoría. En cambio, aquí están los meros pulpos de la cuestión farmacéutica, ¿verdad? Licenciado, ¿podría considerarse mencionaba usted el tema de que el Ejecutivo es quien designa a los dirigentes de estas instituciones? ¿Debería entonces hacerse alguna acción concreta para evitar que el Ejecutivo siga nombrando a esta gente en los entes autónomos? No, yo tampoco soy de esa creencia de mayores autonomías. Eso también tuvimos una serie de reuniones en términos del caso, en relación con el caso SAT. Por ejemplo, hay colegas, el caso de Edgar Gutiérrez, que tiene como un odio acérrimo al Ministerio de Finanzas, donde él dice lo que la SAT debe hacer es desvincularse completamente del Ministerio de Finanzas y del Gobierno. Eso es imposible, porque son entidades públicas. Al contrario, lo que yo digo, y es en términos de la reforma del Estado, que el Ejecutivo debe tener una injerencia bien importante, porque dicen los acuerdos de paz que el ICS es parte del sistema de salud. El sistema, entonces, debe coordinarse con todo el sistema de salud. Miremos el caso de otros países. Por ejemplo, en Costa Rica, la seguridad social es universal. Y lo que usan los ciudadanos costarricenses son los hospitales nacionales, general. Entonces se hace un análisis. El que no pueda pagar, se le hace un análisis especial y se le da un subsidio. Los otros cotizan a la seguridad social. Entonces la seguridad social tiene una vocación de universalidad y está muy vinculada al sistema público. Aquí el llamado es un llamado a el doctor Fuentes Soria, que entiendo que ha estado muy pendiente de esto, ¿verdad? Recordemos que
aquí se está peleando contra 3 rectores. Yafet Cabrera, que acaba de asumir, el doctor Fuentes Soria, que está en funciones, y la influencia que tiene ahorita el rector Carlos Alvarado. Yo no entiendo cómo la junta directiva del ICS se le ocurre tener ese esquema de necedad, que están peleando contra gente que tiene todo prestigio y que llegó con todo prestigio. Ahora, el Ejecutivo debe tomar cartas en el asunto porque es parte responsable del tema. Claro. O sea, si no, la autonomía sería autarquía. O sea, yo soy de la escuela de que incluso el sistema municipal debe alinearse mucho con el sistema territorial de los consejos de desarrollo, a través de SEGEPLAN, la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia, el INFOM. O sea, somos por decirlo así, de la vieja escuela del Estado. Y esas viejas ideas remozadas están viniendo. Entonces esa de decir, no, tiene que ser más autónomo, desvincularse del Estado, pasaría como lo que estamos platicando un poco con usted del transporte urbano. Privatizar el transporte urbano, casi ningún país del mundo lo ha podido hacer porque es un sistema que tiende a ser subsidiado. Inglaterra, por ejemplo, privatizó sus trenes y fue todo un fracaso, tuvieron que volver. O sea, es un concepto lo que se ha perdido es la visión de lo estatal. Está llegando gente como este señor Muralles, como el mismo Gustavo Alejos, y esa serie de proveedores sin ética. Ahí sale, por ejemplo, el caso de Mateo Ramazzini, a quien estudió conmigo en el Liceo Guatemala. Lamentablemente ahí tuvimos una educación ética y religiosa, pero ya cuando entran en el mundo de los negocios y logran comprar su primer carro y ven que les va bien y que tuvieron una avenida y una serie de relaciones, se va. Pero eso hay que cortarlo y hay que castigarlo. Hay que castigarlo con controles y con previsión. O sea, ahorita la Junta Directiva debiera estar estudiando todos los reglamentos para impedir este tipo de cosas, porque es fácil transparentar, por ejemplo, procesos de contratación, ¿verdad? Claro, porque entonces tiene que ver con un concepto, ese es el mensaje que debemos, un nuevo concepto de Estado. Y eso es lo que se ha estado discutiendo en América Latina, en las grandes reuniones de la OEA, de las Naciones Unidas, etcétera. Bueno, pero nunca confundir autonomía con privatización. Otro tema, final, y aquí lo dejo. Gente que tiene intereses con farmacéuticas, con bancos, no debiera estar ahí metida. Porque entonces usted no puede actuar libremente. Y eso es muy castigado en los Estados Unidos, por ejemplo. Usted tiene que tener una declaración jurada que diga, si voy a llegar a la directiva del ICS, yo tengo que desligarme totalmente de una serie de actividades privadas que tengan vinculación con ese giro de negocios. Pues, claro, ¿verdad? por supuesto. ¿Sí? Ahí debe haber un código de ética y que impida esas colusiones. O sea, es muy amplio el... Claro, licenciada, como usted decía, hablando aparte de las reformas legales y de las voluntades políticas que se puedan necesitar para reformar el ICS, la gente sigue sin atención adecuada, ¿verdad? Sigue con que los médicos los atienden 5 minutos sin ni siquiera voltear a verlos y poder conocer realmente qué es lo que está sucediendo. Pero pues este tema, como es un poco más amplio, vamos a retomarlo luego del corte. Quisiéramos hablar un poco de cómo está atendiendo el ICS a la población que cotiza en la institución, ¿verdad? Ya volvemos luego de este corte. Tu belleza, tu orgullo, tu tradición, tu música, tu vocación, tu participación. No hay personas pequeñas, no hay eventos que no sean de todos, porque todo hace una noticia. Después de todo, la noticia eres tú. Prensa Libre. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre,
Lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Bienvenidos nuevamente a Diálogo Libre. Esta tarde estamos tratando el tema de la corrupción en el ICS. Ya agradecemos los comentarios que nos han llegado a nuestras redes sociales, entre los cuales vamos a leer los que nos han llegado hasta este momento. Marcela Castillo dice: cierren esa cueva de ladrones. Sofía Andrés Navas nos menciona: hasta que saquen a todas las ratas, hablando de que va a terminar la corrupción en el ICS. Andrés Runer dice: si Juan José Arévalo reviviera, se vuelve a morir, por ver cómo han corrompido la institución que en su gobierno se hizo para beneficio de los guatemaltecos. Y precisamente de eso vamos a hablar ahora, de cómo está ese servicio, Andrea. Sí, licenciado, pues tomando en cuenta todo lo que usted menciona al final del bloque anterior, que pues muchas veces, aunque se tenga una educación con moral, ética y religiosidad, pues de alguna manera como que se corrompe la persona. Pero al final, pues esto lo que afecta es a la misma población, sea en ASAT, sea en el ICS, sea donde sea, la población es la más golpeada y la más afectada. ¿Cómo se puede cambiar eso? Entonces, ¿qué medidas deberían tomarse? Bueno, aquí hay, para eso es que se pagan buenos sueldos a los gerentes, ¿no? Es igual que el caso del ASAT. El ICS es una entidad que tiene un presupuesto de 15,000 millones de quetzales anual y tiene un conjunto de inversiones de 25,000 millones de quetzales. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se necesita es una adecuada gerencia. Mire usted cuántas escuelas de posgrado hay en gerencia en Guatemala y en Centroamérica y en América Latina. Eso se estudia para ser gerente, o sea, no puede ser improvisado. Ser gerente de un hospital como el Hospital Juan José Arévalo de la zona 6 requiere técnica, no solo ser un buen médico o un buen oncólogo, tiene que estudiar y tiene que profesionalizarse. Entonces, lo que se nota en el ICS es debe haber un área también de mucha desmotivación del trabajador, porque me decía un directivo, por ejemplo, de los recién entrados, cuando yo digo que estoy en el ICS, en la calle me dicen: vos sos parte de, como decía la comentarista ahí, de esas ratas del ICS. O sea, en la entidad hay un proceso de mucha desmotivación, que hay que tener mucho estímulo, hay que hacer un análisis de los planes de carrera, pero también hay que fortalecer las gerencias y sobre todo las gerencias medias. Eso es lo que diría cualquier experto en consultoría organizacional. Y hay tanta asesoría que puede haber. Ahí está el Instituto Centroamericano de Administración Pública, está la Organización Panamericana de la Salud, está la misma AID, que trabaja muchos temas en materia de salud. O sea, ahí lo que se requiere es ayuda. Y hay muchos temas que podríamos platicar, pero en pocas palabras, también por eso es que está ahí la universidad y el sector académico. Pero es exactamente un problema de gerencia y tiene que basarse en un presupuesto por resultados, que es lo que se está trabajando ahora mucho en la administración pública, la famosa administración por objetivos. O sea, son los mismos requisitos que se le ponen a las empresas privadas, dar un servicio de calidad. El mismo, por ejemplo, Hospital Herrera y Erandi o el Centro Médico, usted ve que están renovando constantemente sus servicios. Y recordemos que aquí no solo es cuestión hospitalaria, sino el tema que estamos hablando es pensiones. Y tiene que haber un adecuado esquema de administración de las pensiones. Antier hablaba con un experto actuarial, un doctor en matemáticas que yo conocí en Estados Unidos y que hemos tenido amistad y relación profesional toda la vida, y me indicaba que él había analizado incluso el plan actuarial de prestaciones de los empleados del ICS. Y ese plan actuarial tiene una serie
de problemas de diseño financiero, matemático y actuarial. Pues no quiero ser como muy científico, pero lo que quiero decir en esta reunión es que para eso se le paga a la gente que está ahí. O sea, una entidad que tiene un presupuesto de 15,000 millones de quetzales no puede darse el lujo de tener mala gerencia, ¿verdad? Y los directivos que debieran estar ahí, también todos debieran ser profesionales, porque figúrense ustedes que el proceso que llevó a cabo la universidad fue muy riguroso, tener colegiación, dice la ley orgánica del ICS, el tema de la idoneidad, dice muy claro, ser versado en temas económicos y sociales, dice. Y eso fue del tiempo de Juan José Arévalo. Recuerdo a el ministro de Economía, don Óscar Barrios Castillo, que en paz descanse, que fue uno de los impulsores de la ley orgánica del ICS. Y dice don Óscar Barrios Castillo en su libro Retazos de mi vida, lo hicimos contra la oposición de todos los médicos, porque los médicos en ese tiempo consideraban que el ICS iba a ser su competidor y le iba a quitar los clientes. Entonces, incluso con la oposición de los médicos de ese tiempo y de la gremial médica, ellos lanzaron la ley orgánica. Y dice, ser versado en temas económicos y sociales. ¿Por qué? Porque una gran parte de los temas que se discuten ahí, imagínese usted, y yo les pondría, por ejemplo, adivinar cuánto tiene de inversiones el ICS en el mercado financiero. ¿Cuánto imaginarán ustedes que me dieran un número? Mucho. Son 25,000 millones de quetzales. Sí, es una parte importantísima del medio circulante. Entonces ahí debieran haber los mejores genios financieros. Tiene cómo pagarlo. Tiene cómo pagar un gran gerente graduado en una de las escuelas de gerencia de España, de Barcelona o del mismo este de los Estados Unidos. Debería haber la mejor gerencia, igual que en el caso de la SAT, que tiene el presupuesto de la SAT también es muy jugoso y mucho más alto que el Ministerio de Finanzas. ¿Me entiende? Entonces, la solución es esa. Una entidad que debiera tener los mejores recursos humanos a nivel medio, sobre todo lo que se denomina la gerencia media. Y esos son los que están cayendo ahora, directores de hospitales. Y eso va también para el Roosevelt, para el San Juan de Dios, etc. Licenciado, hablando específicamente de su caso, pues hoy se le otorga a usted un amparo porque siendo usted nombrado representante del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos, pues se le ha negado su derecho de poder tomar posesión de su cargo dentro de la Junta Directiva del ICS. Sí. ¿Nos puede comentar sobre este amparo y cuándo sería el efecto? ¿Cuándo sería? Bueno, el amparo es un amparo provisional y en todo el esquema legal del amparo provisional es que tiene que tener un efecto inmediato, ¿no? Y así es como lo dice la resolución de la sala constituida en Tribunal de Amparo, que se me da a mí. Se hizo todo el alegato de la afectación que se tenía a mi persona, pero sobre todo también a la ley orgánica de la Universidad de San Carlos, como designado de la Universidad de San Carlos y habiendo cumplido con todos los requisitos de la Universidad de San Carlos. Claro. Pero ¿por qué sucede esto? ¿O qué? Pues se han tratado de buscar una serie de argumentos fuera de esos temas de idoneidad y tal vez yo digo que les cae mal que, por ejemplo, yo esté sentado aquí. A los órganos colegiados, en el tiempo pasado, o sea, antes del 16 de abril, les caía muy mal eso, porque actuaban en secreto, en contubernio. Yo digo, por ejemplo, que aquí lo que hay que estudiar mucho en Guatemala son ciencias ocultas, que son prácticas del ocultismo y del anonimato. Entonces les cae mal que, por ejemplo, yo esté sentado aquí en un programa haciéndoles una crítica, pero lástima que les caiga mal porque en una democracia
lo que debemos estar acostumbrados es a parlamentar, a la argumentación, ¿verdad? Claro. Y por eso es tan sabia la ley orgánica del ICS de poner a gente del CACIF con gente de la Universidad de San Carlos y sentar a los sindicatos y a todos los sectores. Y se debe discutir, ¿verdad? No es cuestión de caer bien o caer mal o llegar a votar en relación a lo que se ve que es parte de la cultura de las decisiones ahí, que es lo que hay que romper. Licenciado, Entonces, hay una oposición y hay un grupo que sí lo apoya, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser sus acciones? ¿Cuándo va a llegar usted a ejercer su derecho de asumir ese puesto para el que fue designado por parte de la universidad? bueno, esperaremos a que se les notifique. Yo voy a consultar en la Universidad de San Carlos. Todo lo estoy haciendo de la mano con el Consejo Superior Universitario y de la mano con el rector de la universidad, que se ha constituido también en una cruzada para él este tema por la violación a la autonomía, y concertando con él pues veremos cómo, pero la ley es la ley y la ley dice que en el recurso, en el amparo provisional tiene un efecto inmediato, o sea, me tienen que dar posesión, les guste o no, a 2 o 3 por ahí que seguramente pues son parte de esta cultura de hacer las cosas que tiene que resquebrajarse lo más rápido posible. ¿Usted estaría asumiendo, licenciado, con una postura de justamente fiscalizador, tratar de hacer algunos cambios ahí en el instituto? Tal vez no, la palabra para mí no sería fiscalizador, sino una postura de alta gerencia, ¿verdad? Una postura de alta responsabilidad, y más o menos, más que todo en la cultura de lo que hemos venido hablando, que es, hay un principio que usamos mucho en las finanzas públicas, que se denomina centralización normativa y descentralización operativa, que es bajo el cual se maneja la contabilidad del Estado, el presupuesto, etcétera. Entonces, una cultura de toma de decisiones, una cultura de apoyo a una gerencia moderna, una cultura de propuestas, propositiva. O sea, yo no soy tanto en el ánimo de fiscalización, de auditoría, porque no pertenezco a esa escuela, sino pertenezco más que todo a una escuela de gerencia pública, ¿verdad? Entonces, una cultura, eso sí, del Estado y de estos temas que le vengo hablando, de un nuevo tipo de Estado, no este Estado que ya está totalmente declinando, que es el estado del ajuste estructural, del consenso de Washington, de las privatizaciones, que es la causa de todos estos males. Entonces somos parte de estos temas que se vienen trabajando en las Naciones Unidas, en la Organización Panamericana de la Salud, en la Organización Mundial de la Salud, en el BID, en el BCIE, en donde estuve, que es la nueva gerencia pública, ¿verdad? En el CLAD, el INAP, que es el instituto, ¿verdad? Es educar, porque también soy educador, o sea, hacer gerencia, porque una gran parte del problema del ICS es métodos gerenciales modernos. Licenciado, Bien. Precisamente por la trayectoria suya y por la experiencia que tiene, hay expectativas al respecto de lo que usted va a llegar a hacer. Sí. ¿Por dónde le va a entrar? ¿Por dónde le voy a entrar? Voy a entrar a pedir todas las actas inicialmente. Voy a entrar a hacer, me decía mi querido profesor, si usted hace un buen diagnóstico crítico, eso ya es más de un 50% de la solución. O sea, voy a entrar a enterarme. Y porque es una institución que ha estado en el total anonimato, al que la llevó en extremis Juan de Dios Rodríguez, voy a entrar a jalar la información, ¿sí? Y luego de tener el diagnóstico, voy a consultar con los mejores. Por ejemplo, gente que me ha hablado, el doctor Espada, hemos estado en pláticas, el doctor José Barnoya, ¿qué más gente de prestigio que ellos? Incluso me decía el doctor Barnoya, que es casi como mi padrino, hagamos una conferencia de prensa, te apoyamos en eso, ¿verdad?
y voy a consolidar lo que se llama el Observatorio del Seguro Social. Ya estamos trabajando con el doctor Ludwig Orozco, por ejemplo, y el doctor Adrián Chávez en el IMNUSAC, ¿verdad? Porque tengo el soporte también del IMNUSAC. Estoy también trabajando con el doctor Edgar Gutiérrez en IMNUSAC. Ahí estamos ya diseñando lo que se llama el Observatorio de la Seguridad Social para introducir al usuario y a la prensa en eso. O sea, voy a tratar de revelar la información y discutirla públicamente como debe ser un organismo público, ya no más manejado como una sociedad anónima. Bueno, pues creo que hemos llegado al final del programa, el tiempo se nos termina. Les agradecemos a ustedes el haber estado atentos de este programa. Licenciado Balcells, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y los invitamos a ustedes también para que se permanezcan conectados a todas nuestras plataformas en donde los mantenemos informados de la coyuntura nacional e internacional. Muy buenas tardes.